Hola, amado del Señor. Hoy vamos a ver un tema muy hermoso que se llama El problema es que no conocemos a Dios. Comencemos. Si amamos lo que Dios ama, tenemos que decir la verdad. Y para entender las buenas noticias, tenemos que entender primero las malas noticias. Si un médico te examina y te encuentra una enfermedad de muerte y no te dice, ese médico es un hipócrita y un asesino, y tú morirás, y tal vez nunca sepas por qué. Si Dios fuera como nosotros, no le molestaría el pecado. Por eso es importante conocer a Dios. Debemos predicar qué es el pecado y lo aborrecible que el pecado es para Dios, ya que en la sociedad hoy actual el pecado es como un error, como algo ligero y que no pasa nada, como si el pecado fuera permitido. Y hablo de detalles, de pecados que no son de muerte, pero que sí hablan de tu relación con Dios. Y ya ni hablemos de pecados de muerte, que son como la homosexualidad o el homicidio. En Colosenses 1:10 dice: entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Para los que ya nacimos de nuevo, antes no conocíamos a Dios, por eso practicábamos el pecado, viviendo en mentira, en odio, en enojo, andando en fiestas desenfrenadas, y las marcas en la carne dan fe de esta vida de paganismo. Pero ahora conocemos a Cristo y nos arrepentimos de todos nuestros pecados y aceptamos a Dios como nuestro Rey, Señor y único Salvador. Fuimos mudados a otra persona y ya no practicamos el pecado nomás. Y para los que tienen marcas en su carne, ya no significa nada para Dios, porque ahora tu corazón le pertenece de verdad. El problema es cuando no conocemos a Dios, cuando andamos presumiendo de cristianos y no fallamos los miércoles de oración y los domingos de servicios dominical, y te haces un tatuaje, o el hombre se cuelga un arete como de mujer, o te fumas un cigarro dándote placer carnal a tu persona. Amado del Señor, es bien fácil saber lo que es de Dios y lo que es de la carne. Haz tal vez de pensar, total, ya no lo practico, solo esta vez. Hipócrita, no has nacido de nuevo y no conoces a Dios. En 1 de Pedro 4:17 al 18 dice: pues ha llegado el tiempo del juicio y debe comenzar por la casa de Dios. Y si el juicio comienza con nosotros, qué terrible destino les espera a los que nunca obedecieron la buena noticia de Dios. Además, si los justos a duras penas se salvan, ¿qué será de los pecadores que viven sin Dios? Amado del Señor, el problema es que no conocemos a Dios. Y por eso muchos predican del amor de Dios, de los decretos de Dios, de las promesas de Dios. Y está muy bien, pero eso solo ayuda en los problemas que solo tienes en la vida. Y cómo ser una buena persona con buena moral y buena ética, aparentemente, pero sin conocer a Dios. El problema es que no conocemos a Dios. Por eso hay muchos seguidores de Cristo que están retrocediendo de este camino eterno, por no conocer el verdadero Dios de la Biblia. Amado de mi Señor, el problema es que no conocemos a Dios de la manera en que Dios es Dios. Hay veces que nos dejamos llevar por un cantante o un grupo cristiano que te hace ver de una manera errónea quién es Dios. El que toca la batería lleva un arete de cruz en la oreja. El de la guitarra se acaba de hacer un tatuaje nuevo. Y el que canta anda en fornicación. El problema, amado del Señor, es que no conocemos a Dios. Pero si amamos a Dios y somos hijos de Dios, debemos como tarea principal conocer quién es Dios. Y hablo del Dios de los ejércitos celestiales, el Dios de la Biblia. Hablo del Dios el cual hasta los demonios creen y tiemblan con horror por saber quién es Dios. La palabra pecar significa extraviarse. Y si no conocemos a Dios, todavía seguimos extraviados en el pecado. En el diccionario, el pecado lo describe como la transgresión voluntaria y consciente de la ley divina. Amado del Señor, no conocer a Dios es estar en pecado y vivir en la carne. La Biblia nos enseña que el pecado es horrible. Es estar en un mundo de tinieblas, con espesa oscuridad. Y teniendo ojos no puedes ver en el pecado en que estás. La única luz que existe es Dios. Y si no estás en esa luz, no verás nada. Y al paso del tiempo te adaptas al estar sin ver. Y vas perdiendo total interés por querer ver nuevamente.
Amado, el problema es que no conocemos a Dios. Por eso, hay veces que a pesar de ir a la iglesia y estar convencidos de la palabra santa que es la Biblia, pecamos. Desmedidamente pecamos. No ayudamos al prójimo sabiéndolo hacer. No regalamos despensas pudiéndolo hacer. Hay iglesias que exhiben en el pintarrón en la pared de las personas que diezmaron y ofrendaron. Y si tu nombre no está en esa lista, te exhiben para que empieces a dar. Pero nunca esa iglesia ha hecho una despensa frondosa para el más necesitado de la congregación. Nunca esa iglesia ha ayudado a un familiar de la fe para que tenga luz, agua, comida y gas pagado, pudiéndolo hacer. Son iglesias que se preocupan más por la construcción del segundo piso que por la necesidad del amor hacia el prójimo, que por el amor de Dios para dar. Son iglesias que pueden saber que hay hermanos que rentan, tienen hijos, se quedaron sin trabajo y aún así les dicen, Dios te bendiga. Hipócritas. Amado de mi Señor, el problema es que no conocemos a Dios. Pastores que dejan que su mujer grite en la iglesia exigiendo ofrendas y diezmos y amenazando a los congregantes que si no dan, Dios no los bendice, o son maldecidos, empeñados en llenar sus bolsillos más que su espíritu, con un amor rebosante en su persona, con un amor rebosante en su corazón. Amado de mi Señor, el problema es que no conocemos a Dios, por eso hay hipocresía. Uno de los problemas de no conocer a Dios es que hay muchos congregantes de iglesias más preocupados por no faltar los servicios de toda la semana, por vender talentos, diezmar, ofrendar, poner flores en el altar. Y les exigen que sean las mejores y frescas, que porque son para Dios, y se sienten tan mal que su conciencia los acusa por no hacerlo. Pero no leen la Biblia, no oran y no mantienen una relación estricta con el Espíritu Santo de Dios. Y como resultado, no les hacen bien a su prójimo. Por el contrario, les exigen como si fueran mandatos de Dios. Cristo les llama hipócritas. En Mateo 15:9 dice, su adoración es una farsa, porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Amado mi Señor, el problema es que no conocemos a Dios. Y hablo de Dios, el de los ejércitos celestiales, el que va a enjuiciar a todos. El Dios que ordena al aire que se detenga y el aire obedece. El Dios que le pone límites al mar y el mar obedece. El Dios que le ordena al cielo que escupa fuego y el cielo obedece. El Dios que le dice a una piedra que brote agua y la piedra obedece. Pero si Dios llama al hombre, el hombre no obedece porque no lo conoce. Y el problema es que no conocemos a Dios. Por eso no hay respeto a Dios. Nadie nos ha dicho quién es Dios. La mayoría lo conocemos como Diosito, el que está a tu servicio cada vez que necesitas un milagro. Y aún así, sigues idólatra, borracho y mentiroso. Pero llamas a tu Diosito para que te haga el milagro que necesitas. Amado de mi Señor, el problema es que no conocemos a Dios de la manera en que Dios es Dios. La gente peca sin descanso y repite su pecado porque no conoce a Dios. La gente necesita conocer a Dios. Amado de mi Señor, los demonios creen y tiemblan de Dios. Como dice en Santiago 2:19, tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho, aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. Amado, ¿alguna vez te has preguntado por qué los demonios creen en Dios horrorizados y tiemblan de Él? Recordemos que los demonios, antes de ser demonios, fueron ángeles y conocen la presencia de Dios. Saben quién es Dios y su capacidad y poder para hacer justicia. Como dice en Hebreos 10:31, es algo aterrador caer en manos del Dios vivo. Los demonios saben quién es Dios. Los demonios conocen el carácter de Dios. Todos sabemos que Dios es amor, pero en la Biblia dice que es fuego consumidor. Pues, no es un Diosito tolerante al cual está bajo tus órdenes y que puede permitir tus pecados como si estuviera bajo tu mando, y que cuando necesites de su poder, puedes negociar con Dios, diciéndole que si Dios te hace caso, tú dejarás de emborracharte, que si Dios te concede tu milagro, tú lo buscarás y le darás el tiempo para escuchar de Él. Amado de mi Señor, el problema es que no conocemos a Dios. En Hebreos 12:28 al 29 dice, ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos y agrademos a Dios adorándolo con santo temor y reverencia, porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. Por el amor de Cristo, amados, no somos nada sin Dios. Ni siquiera llenamos un puño de polvo sin Dios. Si logramos algo, por muy pequeño que sea, algo,
como un pensamiento, ya ni algo físico, como un pensamiento en nuestra mente. Ese pensamiento le pertenece a Dios. Y si Dios te permite pensarlo mal delante de Él, no es porque es un Dios tolerante, es por amor a su Hijo Jesucristo que lo permite. Jesucristo es la única razón por la cual Dios no toma tu vida en ese mismo instante y te manda al infierno por ese pensamiento de pecado, ya que Dios hizo un nuevo pacto con la sangre de Cristo, con promesas que cumple, y te dará un tiempo de oportunidad para que te arrepientas y dejes tus pensamientos y tu voluntad y te llenes de Cristo en tu mente y en tu corazón para que lo vivas con todas tus fuerzas. ¿Quién es Dios entonces? ¿Un verdugo? ¿Un ser inmortal, el cual se le tiene que dar complacencia en todo? Por supuesto que no, amado del Señor. El problema es que no conocemos a Dios. Y Dios es el autor y creador de todo lo que existe en este mundo visible y también de todo lo que hay y existe en el mundo invisible. Dios es Rey de reyes y Señor de señores. Dios es un Dios justo, celoso de lo santo y de lo puro. Dios es 3 veces santo. Dios es un Dios vivo e implacable. Dios es fuego consumidor. Dios es espíritu y verdad. Dios es soberano. Dios es el principio y el fin. Dios es el que ha de ser, el que es y el que siempre ha sido por los siglos de los siglos. Amado, el tiempo y la eternidad están en las manos de Dios. Y este Dios todopoderoso te llama para que te arrepientas y estés con Él. Y seas libre de este mundo lleno de tinieblas y pecado. Para que estés con tu dueño, con tu creador. El que te formó con mucho amor desde antes de la fundación de este mundo. El enfoque en este mundo terrenal no lo es todo. Este mundo terrenal es una prueba temporal para que Dios sepa si eres digno de Él. Si eres fiel y verdadero en esto que es poco, Él podrá ponerte en lo mucho y en lo eterno. Amado de Dios, abramos los ojos y conozcamos a Dios. ¿De verdad crees que ese pedazo de madera o esa imagen o ese demonio podrá salvarte de Dios? Por supuesto que no. Amado, recordemos que Dios es celoso y vengador. En Nahum 1:2 dice: el Señor es Dios celoso, lleno de ira y venganza. Él toma venganza de todos los que se le oponen y persiste en su furia contra sus enemigos. Amado de mi Señor Jesucristo, no seamos como los predicadores que hablan mucho y explican poco. Mejor actúa y actúa conforme a los estándares de Dios, no a tus propios estándares humanos. Porque recordemos que cada quien es justo bajo su propia opinión. Conocer a Dios es perdonar a tu hermano y perdonarlo sinceramente. Pero si tienes 18 años que no le hablas a tu hermano por orgulloso y soberbio, pero haces servicios de adoración y alabanza en tu casa con oraciones falsas de perdón, adorando al Señor con tu boca y tu corazón está lejos de Dios, perdona, quítate ese peso de encima. Aprende a dar por amor a Dios, no para vanagloriarte a ti mismo. Te dolerá al principio, pero como vaya pasando el tiempo, te irá doliendo menos. Y ese espacio que liberas en tu corazón se llenará con gozo del cielo. Este gozo no es como el que conoces, ya que este gozo únicamente lo da Dios. Amado de Dios, conozcamos a Dios en sus escrituras, conozcamos a Dios en oración y sobre todas las cosas, conozcamos a Dios a través del amor hacia nuestro prójimo, practicando la santa palabra con nuestro prójimo, para que cuando estemos en ese día final, el Padre del reino eterno te diga: bienvenido, yo te conozco. Amado del Señor Jesucristo, me despido diciéndote que tengas un éxito interminable en la fe en Cristo, así como en el amor del Padre y una excelente comunión con el Espíritu Santo. Bye. Hola, no se olvide suscribirte y formar parte de este gran proyecto de fe que lo hacemos con mucho amor hacia nuestro Señor Jesucristo. No se olvide de darle like y compartir, y así mismo le estarás ayudando a que más gente sea parte del nuevo pacto.